Pues. Bueno, chicos, el día de hoy nos toca ver transporte electrónico y fosforilación para complementar justamente y entender cómo es que se obtiene el ATP justamente de cada una de las reacciones que han visto. Porque pues esto les va a ayudar a entender que pues parte de lo que se obtuvo de ATP es a nivel de sustrato y la otra parte cómo va hacia la cadena respiratoria y cómo que es que esta cadena respiratoria nos produce este ATP. Y bueno, entonces lo primero que deben de saber es un poco más de la mitocondria. Y esta mitocondria, pues bueno, vamos a tener que es una estructura celular que está completamente aislada del resto de la célula. Tiene, como ven en la imagen, una membrana externa y que es permeable para pequeñas moléculas y algunos iones. Sin embargo, no cualquier cosa puede entrar y justamente es porque en la parte interna tiene diferentes componentes que no pueden ser alterados. Por ejemplo, en la membrana interna, que también contiene una membrana interna, esta sí es impermeable a la mayoría de estas moléculas pequeñas e iones, incluido el hidrógeno o al protón como tal. Y entonces vamos a ver que contiene todos los electrones y acarreadores de la cadena respiratoria del complejo 1 al 4 y lo que se consideraba el complejo 5, que es la ATP sintasa, tanto su porción FO o F0 como la F1. También tenemos ADP a ATP translocasa y tenemos otros transportadores de membrana. En la matriz debe de estar aún más aislada, ya que va a contener todas las enzimas para, por ejemplo, el ciclo de Krebs, para la deshidrogenación del piruvato, para la beta oxidación, para la oxidación de aminoácidos. Además va a tener un DNA propio y ribosomas propios. Esto es muy importante porque tanto este DNA como estos ribosomas van a ayudar a que se genere todos los complejos de la cadena respiratoria o una buena parte de ellos. Y además va a permitir que se tengan enzimas especializadas en la zona de la matriz. Vamos a tener algunas otras enzimas, vamos a tener ATP, ADP, fósforo, magnesio, calcio y potasio. Y algunos metabolitos intermedios que son insolubles. Entonces, a partir de esto, pues tenemos que unir todo lo que se generó a partir de las vías para que entre a nuestra mitocondria. Y justamente lo veían ustedes con los acarreadores y veíamos a el NAD y alfat. ¿Qué son el NAD y alfat, chicos? Chicos, ¿qué son el NAD y alfat? Son coenzimas, muy bien, ¿no? Y justamente van a ayudar a que esta coenzima se reduzca, en este caso está reducida, y tenga los electrones que se van a pasar de todas las moléculas previas. Al contener estos electrones, ellos van a tener que pasar a la cadena respiratoria a través de estas proteínas que ahorita les voy a mencionar y a través de sus centros que, por ejemplo, van a tener flavina, algunos centros que van a tener fierro azufre y algunos centros que van a tener grupos hemo. Y entonces cada uno de ellos lo que va a producir es que se transporten estos electrones, pero que a su vez tengamos una fuerza protomotriz. Y esta fuerza protomotriz al final lo que va a ayudar es que el complejo número 5 se mueva. Y este se va a mover como si fuera un rotor. En un momento lo vamos a ver. Algo también muy importante es que este NAD tiene un valor más alto que el FAD. ¿Cuántos ATP se producen a partir de este NAD, chicos? 2.5. Muy bien. ¿Y de FAD cuántos ATP se producen? 1.5. En este momento, con estas explicaciones, van a entender por qué se producen tanto 1.5 como 2.5. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. No. Algo que también es de importancia y que deben de tomar en cuenta es en dónde se llevan a cabo cada una de las reacciones para que este NAD se reduzca.
ya que es importante encontrar la localización de cada una de las enzimas. Por ejemplo, de alfa-cetoglutarato a coenzima A y a succinilcoenzima A se obtiene un NAD y la salida de un CO2. Esta reacción se lleva a cabo en la mitocondria. De L-malato a oxalacetato, justamente habíamos visto un acarreador, ¿se acuerdan cuál era? O una lanzadera. La de malato aspartato, ¿no? Muy bien, este malato pasa de mitocondria a citoplasma y de citoplasma a mitocondria. Justamente ese transporte permite que haya un paso de estos NADs. Por eso se localiza así en las imágenes de Leninger. También de piruvato a acetilcoenzima A, vamos a ver que esta localización es en mitocondria. De gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, esta reacción se va a llevar a cabo en el citoplasma, pero aquí obtenemos NAD. Y justamente al hacer el balance energético, la doctora les mencionó el libro de Leninger. ¿Qué dice Leninger a partir de este efecto? ¿Se acuerdan del balance que mencionaba Leninger en una tabla? Chicos, adelante, Eduardo. Perdón. De 30, ¿cómo? ¿Cómo de 30? No entendí. ¿Nos puedes desarrollar tu idea? Ah, ok, esa es una muy buena idea. Sí, se tiene menos ATP. Acuérdense que como están en citoplasma, necesitan que entre a la mitocondria este NAD, pero sin embargo puede entrar porque lanzadera, chicos. ¿Por qué lanzadera entraría este NAD que está en citoplasma? La de gliceraldehído. Muy bien, el de gliceraldehído. Y entonces vamos a ver que esta se conecta directamente con nuestro sistema o nuestro complejo número 2 de la cadena respiratoria. También vamos a ver que de lactato a piruvato se obtiene nuevamente una ganancia de NAD y nuevamente está en el citoplasma. Vamos a ver que de beta hidroxiacilcoenzima A, beta cetoacilcoenzima A, también hay una ganancia y esta ganancia se va a llevar a cabo en mitocondria. De glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato tenemos una ganancia de NADPH y esta es en citoplasma o citosol. Y vamos a tener que de L-glutamato a alfa-cetoglutarato, vamos a ver que se obtiene también NAD fosforilado y esta reacción se lleva a cabo en la mitocondria. De isocitrato a alfa-cetoglutarato tenemos ganancia de NADPH y nuevamente se utiliza una lanzadera de mitocondria a citosol. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. Acuérdense de ubicar cada una de sus reacciones metabólicas en un lugar de la célula, porque eso les permitirá saber en dónde y de dónde a dónde pasa. Ahora, con respecto a Nadia Fad, vamos a ver que se reoxidan mediante proteínas de transporte electrónico. Estas van a estar unidas a la membrana mitocondrial interna. Estas proteínas se ensamblan en 5 complejos multiproteicos denominados del 1 al 5. El complejo número 5 también es conocido como ATP sintasa. El complejo del 1 al 4 van a aceptar electrones desde un transportador electrónico relativamente móvil y van a pasar estos a otro transportador móvil. La energía liberada por las acciones de los complejos del 1 al 4 impulsarán la síntesis de ATP por el complejo 5 o ATP sintasa. Y esto es justamente de lo que les estoy hablando. Aquí tenemos a los 4 complejos iniciales. Este es el complejo número 1, el complejo número 2, el 3 y el 4. Cada uno de estos complejos son importantes porque si se dan cuenta, este es nuestro DNA mitocondrial. Y en la mitocondria, justamente, este DNA va a codificar para las diferentes proteínas que van a estructurar a estos complejos.
Ahora, como son proteínas, aquí les pongo la estructura, no nada más van a estar constituidas por aminoácidos, también van a tener centros fierro-azufre. Aquí tenemos al centro fierro, al grupo hemo, a otro grupo hemo, y cada uno de ellos pues va a estar constituyendo lo que va a ser la estructura principal de nuestros citocromos o nuestras proteínas de la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Pues porque este fierro, ustedes lo han visto en diferentes estructuras fuera de nuestra célula y lo vamos a relacionar ahorita con lo que ocurre dentro de la célula. Si nosotros tenemos fierro fuera de nuestra casa y está expuesto a la intemperie, ¿qué es lo que le ocurriría a este fierro, chicos? Se oxida. Se oxida, justamente al estar en contacto con el oxígeno, se oxida. Ahora, este fierro lo tenemos nosotros dentro de nuestras células. Si nosotros lo ponemos en contacto con oxígeno, ¿qué le va a pasar? Oxida. Se va a oxidar. O sea, nosotros también nos estamos oxidando. Cada vez que respiramos, nos estamos oxidando. Y esto genera ¿qué? En nuestro cuerpo. Genera que generemos especies reactivas de oxígeno y que podamos envejecer. Justamente las células envejecen porque pues esta mitocondria va a tener mucha actividad y al tener mucha actividad, entonces la célula se puede ir a apoptosis. Cada una de estas, como les menciono, tiene a la proteína, su centro fierro-azufre o a los grupos hemo, y entonces estos va a pasar de un estado reducido a un oxidado, y esto va a ser constante. Y empezamos con el complejo número 1. ¿Dudas hasta este momento, chicos? No, todo bien. No, doctora. Bueno, entonces vamos a iniciar con el complejo número 1. El complejo número 1 se denomina NAD deshidrogenasa. Y entonces este NAD se va a oxidar como primer paso del transporte electrónico. ¿Cómo va a ocurrir esto? Aquí tenemos los NAD obtenidos a través de la matriz mitocondrial. Acuérdense que ciclo de Krebs obtenemos muchos NADs y entonces van a pasar los electrones hacia su flavin mononucleótido, que es parte de su estructura. Después van a pasar a su centro fierro-azufre, y van a ceder los electrones a un elemento móvil. Esta va a ser la ubiquitina, la coenzima Q. Y entonces esta coenzima Q lo que va a hacer es aceptar los electrones y permitir a su vez esta estructura de complejo 1 que pasen 4 protones al espacio intermembranal. Estos 4 protones van a ser bien importantes, así es que vayan haciendo una nota aparte en un cuadrito, tal vez en su apunte, y váyanlo sumando porque vamos a ir haciendo una sumatoria. Y entonces vamos a ver que esta se reduce y al tener una característica lipídica le va a permitir moverse por la membrana de la mitocondria. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Doctora, Sí. ¿por dónde pasaba primero? ¿Qué? Antes de que llegara a su centro fierro-azufre, ¿por dónde pasaba? Por el flavin mononucleótido. Ahorita vamos a ver un poco más de él. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, como bien les acabo de mencionar, tienen un mononucleótido de flavina o un flavin mononucleótido como grupo complementario estrechamente unido. También tienen algunos centros fierro-azufre que transfieren electrones desde la flavina reducida a otro transportador, que es la coenzima Q. Y entonces vamos a tener que esta NAD deshidrogenasa tiene aproximadamente 850 kilodaltons de masa. Vamos a ver que tiene 42 subunidades y tiene, como les menciono, el grupo prostético, que es la flavin mononucleótido, y el centro fierro-azufre. Lo que va a ocurrir es que justamente alimentado de este ciclo de Krebs, vamos a obtener estos NADs, aparte del piruvato y los ácidos grasos, así como algunos aminoácidos,
estos electrones del NAD que justamente van a llegar al complejo número 1. Este NAD se va a oxidar y entonces vamos a ver que este complejo va a aceptar los electrones y que los va a pasar a la coenzima Q. Esta coenzima Q, como les menciono, es un elemento que se mueve por la membrana de la mitocondria y vamos a ver que va a pasar estos electrones que tomó del complejo número 1 hacia el complejo número 3. El complejo número 2 no va a tener ninguna relación del paso de electrones hacia el complejo número 3. Se los van a saltar. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Chicos. No. No, doctora. Doctora. No, doctora. Ok, entonces continuamos con el complejo número 2, también llamado succinato deshidrogenasa. En este caso va a recibir electrones de la oxidación del succinato y aquí los vamos a tener. Este complejo número 2 va a permitir recibir nuevamente electrones y va a pasarlos por su centro FAD, después a su centro fierro-azufre y nuevamente va a tomar otra coenzima, otro elemento movible para pasar electrones. Y entonces estos electrones nuevamente se pueden mover hacia el complejo número 3. Si se dan cuenta, aquí se están saltando nuestro complejo número 1. Y al saltárselo no va a tener protones que invertir. Esto es bien importante porque si esto ocurriera, pues tendríamos más protones, pero como no deja pasar, entonces esta inversión de 4 que les había mencionado yo al inicio no se va a aprovechar. Y entonces por esto es parte de la explicación por la cual vamos a obtener menos ATP si pasa por complejo número 2. Si se dan cuenta, aquí también tenemos a nuestro transportador. ¿Cuál transportador es este, chicos, que les estoy señalando? El glicerol 3-fosfato. Muy bien, esta lanzadera aquí justamente se va a relacionar con el elemento móvil. Y también vamos a tener que es alimentada por la oxidación de los ácidos grasos. Al igual que la NAD deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa transfiere electrones a través de los centros hierro-azufre hacia la coenzima Q. Entonces, el complejo número 2 también es denominado succinato deshidrogenasa, va a tener aproximadamente 140 kilodaltons de masa, 5 subunidades y sus grupos prostéticos van a ser FAD y el centro fierro-azufre. Y esto es justamente lo que va a ocurrir. Ciclo de Krebs va a obtener FADH reducido, se va a oxidar gracias al complejo número 2. Si se dan cuenta, no pasa este complejo protones, por lo tanto no va a obtener fuerza protomotriz y los electrones los va a pasar de este complejo número 2 a la coenzima Q. La coenzima Q va a ayudar a que pasen hacia el complejo número 3. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Podría repetir esa última parte del complejo 2, por favor? ¿Qué última parte? ¿De que pasa electrones hacia la coenzima Q? Sí. Pasa sus electrones a coenzima Q y después al complejo número 3. Gracias. ¿Alguien más? Entonces la función del complejo 2 es ayudar a oxidar, ayuda a que se oxide el FADH, ¿no? Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Chicos, reacciones. No, No. doctora. Ok. Ahora vamos a ver a la coenzima Q. Esta coenzima Q también es llamada ubiquinona y lleva electrones hacia la cadena respiratoria, no solo desde NAD, sino también desde succinato y desde intermediarios de la oxidación de los ácidos grasos. Este es lípico, su carácter o su característica estructural es dilipídica y por eso se puede desplazar libremente a través de la membrana. Esta es la estructura de la ubiquinona. Aquí está completamente oxidada, como se puede ver en estos dos puntos.
Vamos a tener que una vez que entra un electrón, lo va a aceptar en este punto y vamos a ver que un protón lo va a aceptar del otro lado. Sin embargo, esta semiquinona es un radical y esto puede generar toxicidad a la célula. Por lo tanto, tiene que aceptar otro electrón. Al aceptar estos dos electrones, lo que va a hacer es completamente reducirse y poder moverse ahora sí por la membrana. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ninguna. Una vez que esto ocurre, ahora sí ya aceptó estos electrones y los va a pasar al complejo número 3. En este complejo número 3, pues ahorita vamos a ver cómo se denomina, sin embargo, va a llegar la ubiquinona porque es la que se va a completamente oxidar. Y llegamos a nuestro complejo número 3. El complejo número 3 también es llamado citocromo C reductasa y va a oxidar la forma reducida de la coenzima Q. Reduce a su vez al citocromo C. Entonces lo que va a hacer es llegar nuestra coenzima Q y va a pasar por los centros fierro-azufre, que también aquí los tiene, los electrones que se obtuvieron tanto del complejo 1 como del complejo número 2. Pasa estos electrones y va a tener justamente al citocromo C, que es esta parte de aquí, que va a ser su elemento móvil. Y entonces este citocromo C va a salir reducido para generar el paso de electrones de este complejo número 3 al complejo número 4. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Entonces, esta coenzima Q ya le pasó los elementos de electrones al complejo número 3. Este complejo número 3 ya pasó los electrones por su estructura y los llevó al citocromo C. El citocromo C es un elemento movible que se encuentra en este complejo número 3 y va a salir. Al salir, se va a mover por la membrana y va a llevarlos al complejo número 4. Otro punto muy importante. Aquí hay otro paso de protones y esto nos va a ayudar a que se muevan más hacia el espacio intermembranal. Y voy a regresarme un poco porque les quiero mostrar cuántos son los que van a pasar por este complejo número 3. En el complejo número 1 pasaron 4 protones, en el complejo número 3 pasan otros 4 protones. De complejo 1 a complejo 3, ¿cuántos protones llevamos, chicos? 8. 8. Si pasáramos directo de complejo número 2 a complejo número 3, ¿cuántos protones nada más tendríamos? 4. Muy bien, esa cuenta consérvenla por ahí, por favor. Ahora vamos a pasar, como les menciono, al complejo número 4. Regresándome un poco, el complejo número 3 es ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa y citocromo C. Todo esto es lo que compone a este complejo. Vamos a ver que pesa aproximadamente 250 kilodaltons. Vamos a tener que está constituido por 11 subunidades y vamos a tener que tiene grupos prostéticos fierro y hemo. Este citocromo C son un grupo de hemoproteínas rojas o pardas que tienen unos espectros de luz visibles característicos. ¿Qué estructuras tienen una alta concentración de mitocondria, chicos, en nuestro cuerpo? Chicos. Los músculos. Los músculos, muy bien. ¿Qué coloración tiene el músculo al tener altas concentraciones de mitocondrias? Como rosita. Rosa, rojo. Aumenten que también tienen un flujo sanguíneo. ¿La sangre qué coloración tiene? Rojo. Tiene dos coloraciones, de hecho.
dependiendo si está oxidada o si está reducida. ¿Por qué tiene estas dos coloraciones, chicos? ¿Qué tiene la sangre en su estructura? En particular, ¿qué tienen los glóbulos rojos, los eritrocitos? ¿Qué, perdón? Oxígeno. Hierro. La hemoglobina, y la hemoglobina tiene el fierro que les mencioné que le ocurría, y justamente aquí está. Se oxida y se reduce. La sangre, al estar en contacto con el oxígeno, se oxida y se reduce. Por eso tenemos dos coloraciones de la sangre, cuando está oxidada y cuando está reducida. Y entonces, esto también ocurre con nuestros citocromos que están en la mitocondria. Justamente vamos a ver que estos espectros de luz, que son de rojo a pardo, tienen que ver con estos centros fierro-azufre de los cuales les he estado mencionando durante toda esta conversación. Tenemos también que los principales citocromos respiratorios se clasifican en B, C o A, según la longitud de onda de los máximos de absorción espectral. Y los citocromos, cuando están a nivel experimental, hay una oxidorreducción a través del metal que forma los complejos en ellos y pasan por diferentes estados. +2 y +3 para el hierro y en los grupos hemo, y 1 y 2 del cobre en los citocromos A y 3 del complejo número 4 que ahorita vamos a ver. Así pues, estos citocromos son transportadores de electrones, justamente por estos estados de estos elementos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Bueno, aquí está el citocromo C. Vamos a ver que esto, citocromo números, el citocromo C tiene 13 kilodaltons, tiene solamente una subunidad y tiene un grupo hemo. Y llegamos al complejo número 4. Este complejo número 4 también es llamado citocromo C oxidasa. Acopla la oxidación del citocromo C con la reducción de un oxígeno a agua. Y esto es muy importante porque en este punto se va a ayudar a nuestra mitocondria a que no tenga tantas especies reactivas de oxígeno. Ahorita vamos a ver cómo ocurre esto. El citocromo C llega del complejo número 3 y entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos cobre. Y también este cobre va a ayudar a que se oxida y se reduzca y vamos a pasar por diferentes zonas de este complejo número 4 que tienen también fierro, azufre y cobre. Se oxidarán, se reducen y a partir de esto van a obtener el paso de oxígeno. Este oxígeno, si se dan cuenta, siempre se los manejan como es la mitad de un oxígeno. Ponen la mitad y O2. En este caso no se pone la mitad porque se están generando 2 moléculas de agua. Sin embargo, siempre se pone la mitad porque siempre se estaría generando una molécula de agua. Pero el oxígeno no puede estar solo. Si tenemos oxígeno solo, entonces es un radical libre, que es justamente lo que vemos acá, que es el superanión superóxido. O el peróxido de hidrógeno tampoco puede estar así. Tampoco podemos tener un radical hidroxilo. Y justamente estos son radicales libres. El oxígeno como tal va a llegar a nuestro complejo número 4 y va a permitir la formación de agua. Esta agua no es dañina y no es tóxica para la matriz mitocondrial ni para toda la mitocondria. Si nosotros tenemos, como les menciono, muchos radicales libres, lo que va a ocurrir es que nuestra célula va a envejecer y al envejecer pues se va a ir a apoptosis y pues va a tener que ser sustituida. Sin embargo, entre más esté siendo sustituida, pues entonces mayor va a ser el envejecimiento. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. No. Lo que hemos visto hasta este momento, en resumen, es que, bueno, del NAD reducido va a pasar oxidado y los electrones van a empezar a transitar por los diferentes complejos de la cadena respiratoria.
El complejo número 1 tiene centros flavin mononucleótido y fierro azufre. Va a pasar hacia la coenzima Q los electrones, después al complejo número 3 a través de sus centros fierro azufre y se va a mover el citocromo C. Al salir, este elemento móvil con su centro fierro va a transferir los electrones al complejo número 4 y va a permitir que el oxígeno se convierta en agua para que desintoxique todo el centro o la matriz de la mitocondria. También vamos a ver que el FAD va a alimentar a el complejo número 2 que va a producir la movilización de la coenzima Q ya reducida y el complejo número 3 la va a oxidar, va a pasar por sus centros fierro azufre hacia su citocromo C, que nuevamente reducido va a pasar a oxidarse en el complejo número 4 y va a permitir que este oxígeno no dañe a nuestra célula. ¿Alguna duda hasta este momento, chicos? No, doctora. No, doctora. Nuestro último complejo, que es el complejo número 4, también se denomina citocromo oxidasa. Va a tener 160 kilodaltons de masa y vamos a tener aproximadamente 13 subunidades. Vamos a tener grupos hemo en su estructura como grupo prostético y cobre, tanto A como B. Y entonces justamente este es un balance de todos los electrones que se acarrearon a través de tanto los NAD como los FAD. Vamos a ver que la NAD deshidrogenasa aceptó estos NAD y permitió que se deshidrogenara y pasara a la ubiquinona, que aceptara estos electrones, que se oxidara en el complejo número 3 y que estos centros fierro azufre pasaran los electrones de reducido a oxidado y que a su vez esto permitiera la alimentación de toda la cadena hasta el complejo número 4, que es el que estoy señalando en este punto, y que ayudara a que media molécula de oxígeno se acoplara con 2 protones que pasara electrones y generara una molécula de agua. Como les menciono, aquí les pone media molécula porque un oxígeno no puede estar solo, sino sería un radical libre. Y entonces esto son en realidad 2 moléculas de oxígeno y generaríamos 2 moléculas de agua. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Ahora, esto se va a acoplar regresando a mi diapositiva anterior. Este complejo número 4 va a dejar pasar 2 protones más, como lo vieron en la diapositiva del principio. Si sumamos el complejo número 1, ¿cuántos protones dejó pasar al espacio intermembranal? 4. 4, muy bien. ¿El complejo número 3? 4. 4. ¿Y el complejo número 4? 2. 2, muy bien. A partir del complejo número 1 hasta el 4, ¿cuántos protones se acumularon en el espacio intermembranal? 10. Es 10, muy bien. Eso acuérdense, desde NAD. Ahora, si no tomamos en cuenta el complejo 1, FAD, ¿cuántos permite pasar? 6. Entonces, NAD permite pasar 10, FAD permite pasar 6 protones. Eso ahorita lo vamos a utilizar porque se va a acoplar con la fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa es un modelo denominado acoplamiento quimiosmótico y va a explicar el mecanismo mediante el cual la energía liberada en la respiración se utiliza para impulsar la síntesis de ATP. Se utiliza para el complejo número 5 o la ATP sintasa. Justamente ahorita vamos a ver cómo este movimiento de protones le va a permitir que se mueva este complejo y que se libere ATP. Este modelo propone que la energía del transporte electrónico impulsa un sistema de transporte activo que de alguna forma bombea protones fuera de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal, que es justo esto que estuvimos viendo. Este espacio intermembranal se acumularon los protones del otro lado.
Y aquí nuevamente se ve el cúmulo de protones en el espacio intermembranal desde la matriz hasta este punto. Estos protones del exterior tienen una tendencia termodinámica a volver a pasar al interior para igualar el pH a ambos lados de la membrana. Cuando los protones vuelven a entrar en la matriz, esta energía se gasta y parte de ella se utiliza para impulsar la síntesis de ATP. ¿Qué es esto? En la matriz mitocondrial, acuérdense, hay protones. Estos protones pasan al espacio intermembranal. A partir de esto, lo que va a ocurrir es que este es el complejo número 5, se los presento. Esta es la ATP sintasa y estos protones pasan por parte de la estructura de FO o F0. Al pasar nuevamente, se equilibra nuevamente el pH en el espacio intermembranal y en la matriz mitocondrial. Voy a ponerles un GIF, permítanme, para que vean esto de forma interactiva y que vean cómo va pasando este movimiento de protones. Permítanme un segundo. Por lo pronto, ¿dudas hasta este momento, chicos? No, doctora, No. ninguna. Todo bien. Ok. Entonces, está aquí mi GIF. Okay. Listo. Esto es lo que está ocurriendo. En este punto que les estoy mostrando, este es el espacio intermembranal. Aquí tenemos el cúmulo de protones, ya sea 10 o 6. Pasan por nuestra porción FO o F0 y permiten la entrada nuevamente de los protones, pero a su vez está moviendo la subunidad F1 y está permitiendo que se fosforile el ATP. Cuando ocurre esto, entonces se libera el ATP y esta es nuestra fuerza protomotriz. El protón entra y permite mover la maquinaria de F1. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, si no entra, no se mueve. Sí, si no entraran, no se movería. Si tuviéramos ahí un inhibidor, ahorita les paso otra imagen. Permítanme. Esta. Si estos protones no entraran, esta ATP sintasa no se movería. Si esto no se moviera, ¿qué generaría? No se libera ATP. Efectivamente, no se liberaría ATP y entonces la célula, podría entrar en apoptosis o en un daño respiratorio. Porque acuérdense, el oxígeno aquí no se estaría aprovechando, no habría flujo. Y justamente es lo que ahorita les voy a mencionar qué pasa con algunos inhibidores. Entonces acuérdense, esto es un rotor. Este rotor lo que va a hacer es permitir que las subunidades de F1 se fosforilen y que liberen a su vez el ATP. Me voy a regresar a los GIFs anteriores porque quiero que vean cómo el NAD pasa a los electrones y aparte pasa protones de cada uno de los complejos. Y entonces esto va a permitir la fuerza protomotriz. Aquí está el paso de los electrones del complejo U2 hacia el 3. En este caso, si se dan cuenta, hay un error porque pasa electrones de la ubiquinona hacia el complejo número 2 y esto no ocurre como tal. Se la salta el complejo número 2 hacia el complejo número 3. Sin embargo, el paso de electrones es como se presentaría. Vamos a tener también que estos protones que se acumularon van a pasar por este canal que es el parte de F0 y va a ayudar a que el F1, es decir, la ATP sintasa, ayude a fosforilar y se libere ATP. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Por ejemplo, en ese GIF estamos viendo lo del ATP está fosforilado y se podría decir que se le agrega otro grupo fosfato para hacerlo, para ya formarlo como tal como ATP, ¿no? Sí, de hecho es lo que va a ocurrir. Ok, gracias.
Ahorita, de hecho, lo vamos a ver en una estructura, desglosando la estructura de la ATP sintasa. ¿Alguna otra duda, chicos? No, Ok. doctora. Bueno, entonces acuérdense cómo es que se genera esta alimentación y ahorita lo vamos a ver en la presentación, pero sin elementos que se muevan. Y continuamos. Por lo tanto, primero vamos a ver esta imagen que justamente nos va a ejemplificar y a ver todas las estructuras que contiene esta ATP sintasa. Esta ATP sintasa, por esta parte, va a estar el espacio intermembranal, va a tener 12 subunidades C en la porción F0 o FO, va a tener una subunidad A, va a tener 2 subunidades B que van a relacionarla y a sujetar la sección o la parte F1, y vamos a tener que esta sección F1 va a tener 3 subunidades beta y 3 subunidades alfa, además de una epsilon y una gamma, y todas estas van a ayudar a sujetar y a relacionar la porción F1, que es todo esto que les mencionan aquí, y la F0. Por este canal que están viendo a partir de la subunidad A de la F0, van a pasar los protones. Y esto es lo que se ve que es como un rotor. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ninguna. Ok, entonces ahora sí vamos a ver estas estructuras. Como les mencioné, vamos a tener 3 subunidades alfa y 3 subunidades beta. Cada una de estas subunidades alfa y beta van a tener una función. Algunas van a contener ADP, otras van a estar vacías y otras van a contener el ATP que está disponible para poder salir. Si se dan cuenta, esto gira hacia la derecha. Esto está a punto de convertirse en ATP y se va a fosforilar. Este ATP va a salir y este vuelve a estar libre para volver a llenarse hacia ADP y volver a fosforilarse. Y esto es cíclico. Ahorita vamos a ver cómo es que se da este ciclo, que es esta imagen de aquí. Como les menciono, vamos a tener 2 subunidades beta y alfa que van a tener ADP más fosfato. Otra subunidad beta y alfa que van a tener ATP y otra que va a estar vacía porque acaba de liberar ATP. ¿Todos lo ven hasta este momento esto? Sí, doctora. Sí. Ok. Yo voy a invertir, bueno, esta imagen está mal, pero voy a invertir 4 protones para que gire mi subunidad. ¿Ok? Entonces, el primer giro lo voy a dar hacia mi lado derecho. Aquí voy a invertir 4 protones de los que tenía yo en la cuenta inicial. Si invierto 4 protones, ¿cuántos ATPs van a salir? Perfecto, es una vuelta. Ahora, si invierto otros 4 protones, ¿cuánto ATP va a salir? ¿Otro? ¿Dos? ¿Serían? Otro, ya vamos con 2, perfecto. Ahora, ¿cuántos protones les quedan de los 10 que teníamos al inicio desde complejo número 1? 2. Dos. Entonces, aquí daría ¿cuántas vueltas? La mitad, ¿no? La mitad. Por eso es 2.5 ATPs a partir de NADH. ¿Alguna duda? No. ¿Y el resto del grupo qué dice? Yo tengo una duda, doctora. Adelante. ¿Todos los giros son hacia la derecha? Sí. Ok, gracias. ¿Alguna duda o lo repetimos? ¿Sí lo podría repetir, por favor, doctora? Ok. Primero tenemos aquí que en cada vuelta se tienen que invertir 4 protones de los que ya llevábamos en nuestra inversión.
Cada vuelta va a liberar un ATP. Si invierto en una vuelta, ¿cuánto ATP estoy liberando? 1. 1. ¿Y cuántos protones estoy invirtiendo? 4. 4. Ahora, en la siguiente vuelta, nuevamente vuelvo a invertir 4 protones y vuelvo a liberar un ATP. Ya llevo 2 protones perdón, 2 ATPs por 4 protones. En la última vuelta solo me quedan 2 protones. Por eso voy a estar liberando 2.5 ATP. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. ¿Ya a todos les quedó un poco más claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Volvemos a hacer esta misma cuenta ahora con los 6 FAD que tenían. ¿Qué estaría pasando? Daría una vuelta y 1.5 vueltas. Exactamente, nada más nos alcanza para que invertimos 4 protones, da una vuelta y ya nada más nos quedarían 2 protones. Por lo tanto, da media vuelta y por eso obtenemos 1.5 ATPs. ¿Alguna duda o lo repetimos? No, doctora. ¿Seguros? Todo bien. Sí, todo Todo bien. bien, doctora, gracias. Ok, entonces, por lo tanto, la energía liberada por la descarga de este gradiente puede acoplarse con la fosforilación de ADP a ATP. Y este proceso interviene el complejo FO o F0 y F1, y es el complejo número 5 llamado ATP sintasa. La porción FO o F0 del complejo se extiende a través de la membrana interna y se cree que contiene un canal específico para la vuelta de los protones a la matriz mitocondrial, que es lo que les mencioné como la porción A. La energía libre que se libera cuando el protón pasa por este canal para regresar a la matriz se aprovecha de alguna manera para impulsar la síntesis de ATP y este es catalizado por el complejo F1 del complejo del ATP sintasa. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. El balance anterior les mencionaba que eran 3 ATPs por cada NAD y por cada FAD 2 ATPs. La diferencia es que actualmente pues se sabe que 4 protones son los que se invierten, no 3 como en la versión anterior. Por eso está mal y ustedes era lo que sabían desde la preparatoria. Entonces pues nada más hay que reconsiderar y replantear ese punto. Y ahora pues vamos a ver a los inhibidores. Vamos a ver, como ya en algún punto lo preguntaba alguno de sus compañeros, que se pueden inhibir justamente estos complejos. Y al inhibirse ya no pasarían los electrones por toda la cadena de fosforilación. Aquí vamos a tener que la rotenona y el amital inhiben al complejo número 1, la antimicina A inhiben al complejo número 3, cianuro, CO2 y ácida de sodio inhiben al complejo número 4. La rotenona, vamos a ver que es un insecticida que bloquea el flujo electrónico desde el NAD a la coenzima Q. Amital va a ser un fármaco que actúa de la misma forma que la rotenona y es un barbitúrico. La antimicina A va a ser un antibiótico que bloquea el flujo de electrones del citocromo B al citocromo C1 y cianuro, ácido de sodio y monóxido de carbono son inhibidores de citocromo oxidasa. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros tenemos a la rotenona, vamos a inhibir el paso de electrones hacia la coenzima Q. Por lo tanto, estos especies reactivas de oxígeno que se van a acumular van a estar actuando y no van a permitir el paso de electrones y además no van a permitir que se produzca la molécula o las moléculas de agua. Y esta especie reactiva de oxígeno se va a ir acumulando y va a impedir la respiración. La antimicina tiene el mismo efecto, pero inhibe a partir de citocromo B a citocromo C1. Y el cianuro y el CO también van a impedir que se respire como tal y que se impida la formación de agua a partir del complejo número 4. Entonces, pues estos van a ser bloqueadores
y van a permitir, o más bien, van a impedir que la respiración se dé de la forma correcta. Al no darse de la forma correcta, incluso puede llevar a la muerte. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Sí me escuchan? No, ninguna duda. Ah, ok. Ahora ya nada más falta retomar algunos puntos de la teoría quimiosmótica mitocondrial, porque esta es un postulado viejo de Mitchell de 1961. Él proponía que la membrana interna es permeable a los protones, esto es cierto, que el transporte de electrones se daba a través de la cadena respiratoria y estaba asociado al transporte de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Esto continúa siendo cierto. También que se convierte la energía de oxidación de los procesos metabólicos en forma de potencial electroquímico, ya que se genera un gradiente electroquímico de protones y la cadena respiratoria está acoplada a la síntesis de ATP. Sin embargo, este punto en donde el valor de ATP a partir de NAD es de 3 y de FAD es de 2 es el único que se ha rechazado. Y ahora, como bien lo han visto en toda la bibliografía, NAD es de 2.5 y FAD es de 1.5. Y esto, pues sí, se sigue dando por la acción de la ATP sintasa. Y bueno, este es un punto extra que cuando tenemos muchas especies reactivas de oxígeno y no se da la producción de las moléculas de agua de forma correcta, pues entonces lo que va a hacer esta mitocondria al tener tantas reactivas, lo que va a generar es que se señalice hacia apoptosis y por medio de las caspasas esta célula muera. Ahora, la solución es que se consuman algunos antioxidantes y pues también que se haga ejercicio. Además que no se consuman muchos lípidos, porque también esto ayuda a que se produzcan más especies reactivas de oxígeno. Y listo. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí?